Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:30. Estamos muy contentos de poder contar con él. ¿Por qué no me trajo a tiempo? Tiene una multa de 2 sándwiches. Y me perdonan, pero queremos relajarnos un poquito porque este es otro tema bastante conflictivo, engañoso por el país, desequilibrante de la nación ecuatoriana en el concierto de países, en el concierto de naciones. Este es un tema delicado por el que ha sacado bastante talento y decisión, coraje diplomático el señor procurador. Porque de no ser así, este ciudadano que fue a dar por invitación, recuerdo yo y deben recordar ustedes, el presidente Correa fue inquietado por el actor Patiño, porque es un actor que cambia de rol, de papel, cambia a cada momento según las conveniencias de sus estorbadas consignas. Este caballero fue y le dijo al presidente Correa en su ejercicio administrativo: el creador de Wikileaks anda suelto y está buscando este momento una protección internacional frente a una demanda que le puede costar la vida de conformidad con la legislación norteamericana. Los Estados Unidos los están reclamando. En efecto, era una situación complicada para Assange. Este mal ciudadano de cualquier parte del mundo que sea, ahora le está demandando al Ecuador, a las autoridades de coyuntura, no solamente creándole o provocándole inconvenientes al señor presidente Moreno, sino a una figura diplomática como es nuestro actual canciller. Yo lo conozco desde hace un montón de años y es un gran señor, formado en la diplomacia con todos los méritos del caso. Hombre bueno, hombre apegado a la ley, apegado al signo diplomático en el que se destaca fundamentalmente la lealtad de procedimientos. Un diplomático tiene que ser leal con sus principios, tiene que ser un modelo de ciudadano del mundo para ser diplomático. Ellos son los diplomáticos, no los que inventan los presidentes de turno y los ubican allí. Estamos muy deseosos de que ojalá la jueza que ha rechazado la acción de protección que estaba pidiendo Assange, la jueza ha dicho que no existió vulneración de derechos con la emisión de un protocolo de parte de Ecuador. La jueza Karina Martínez, después de 6 horas, ha rechazado este petitorio. Y el hacker ha comparecido para alegar una presunta vulneración de sus derechos. Lo hizo con ayuda de un traductor simultáneo por videoconferencia desde la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde agosto del 2012. Ahí es cuando va el entonces canciller ecuatoriano al que me refería y le dice al novelero presidente que estaba en ejercicio:
El Assange está buscando, tenemos que traerle a nuestra embajada. Y nos insertan en una circunstancia, en un escenario complicadísimo este momento, porque este es capaz de hacer valer al gato $1.000.000 o algo por el estilo. Puede reclamar cualquier cantidad de circunstancias, por más ridículas que le parezca a usted, estimado amigo oyente. Nos metimos en líos con el Julián. Este Julián está demandando al Estado ecuatoriano y le dice al protector, que es nuestro país, ¿no? Por obra de este Patiño que gritaba ayer, por obra de este presidente que nos está escuchando en Europa. Este Julián nos amenaza. Y los incidentes que provoca y ha cometido este señor Assange dentro de la embajada ecuatoriana también son descritos esta mañana por la prensa nacional. Estaban recordando el 22 de junio del 2014. Se paseó en patineta por el corredor de la pequeña sede, afectando pisos y paredes. El 28 de junio del 14 mostró el interior de la embajada a un medio de comunicación sin ningún tipo de autorización de nuestro representante, obviamente diplomático, aunque han ido representantes políticos. 29 de junio del 14 jugó fútbol en el pasillo golpeando puertas y equipos de computación, refiere. Al haberle retirado el balón, zarandeó e insultó a la gente. El 2 de julio del 14 golpeó la puerta de control cuando se realizaba un cambio de guardia. En septiembre del año 18, se redacta un informe indicando que Assange intentó poner cámaras en la cocina y la ventana. Registro de un olor insoportable en los cuartos y en las rutinas usuales. Esto es lo que hicieron, llevando a de malos procederes, pues no. Y claro, la conflictividad psicológica del pobre hombre también se traducía en este tipo de eventos que estamos describiendo dolorosamente. Se inventaron este asilo, este cobijo, que era nuestra obligación de solidaridad humana, cierto es, pero ellos lo buscaron. Perdone. No, digo ya, no, desde luego. Allá. Pero sí, su abogado defensor, nosotros hemos hecho todo lo posible para que ingrese a nuestra frecuencia por línea telefónica y tenga la bondad también de hacernos conocer su particular punto de vista. El doctor tiene este momento una audiencia y le pedimos 1000 disculpas por haberlo hecho esperar, doctor Poveda. Diga lo que quiera decir esta mañana. La forma de cómo presenté yo esta situación, usted la conoce y es fiel a lo que realmente ocurrió, pero si quiere hacer cualquier tipo de rectificación de los patines o de los juegos que ha inventado con su gato ahí en el escenario que le llevó el señor ex canciller Patiño y el ex presidente de la República, que bien pueden volver, porque así son las decisiones equivocadas de nuestro pueblo, pero así son las cosas. Pero nosotros tenemos que siempre alinearnos con la verdad. Doctor Poveda, ¿cómo está la cosa? ¿Qué quiere usted aclararle a la ciudadanía a este momento? Le comento que está con nosotros
Mauricio Gándara y Esteban Santos, que son dos conocidos internacionalistas. Usted está defendiendo con todo el derecho del mundo y porque es su obligación profesional a un adversario circunstancial de la nación ecuatoriana, el señor Assange, no obstante los favores que le hemos hecho. En fin, usted, doctor Poveda, ¿qué quiere reclamar o qué quiere precisar o esclarecer? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor Oser, igualmente un cordial saludo a sus contertulios. En primer lugar, quiero clarificar de que me invitaron a una entrevista telefónica. Yo no he pedido ningún tipo de derecho de aclaración o ampliación. Ya. No estoy de acuerdo con sus objetivos. Yo por lo... Sí, permítame decir, por favor, usted ha ocupado más de 10 minutos. Y decirle de que yo 9:15 tengo una audiencia. Eso conocían en interno. Le he escuchado todo este antecedente de introducción que tiene varias imprecisiones y más que una entrevista me parece que es un criterio de opinión suya, porque no refleja lo que realmente pasó en la audiencia. Claro, pero usted está en el derecho de esclarecerme las cosas, ¿no le parece? Sí, pero yo no he pedido ningún tipo de aclaración. Me invitaron a una entrevista telefónica y esperaba que me formule preguntas. Sin embargo... ¿Qué quiere decirnos, doctor? Que hay determinadas precisiones. En primer lugar, de que la relación con la Procuraduría y Cancillería ha sido de lo más cordial. O sea, en ningún momento ha habido conflicto ni confrontación. Desde el inicio hemos saludado, inclusive hemos acordado de mutuo consentimiento al perito traductor que nos acompañó el día de ayer. Se ha exhortado a reiniciar los diálogos, eso se lo he dicho públicamente. Nos une cátedra también con el doctor Íñigo Salvador, defensores de derechos humanos. En el anterior régimen también hemos peleado en contra del régimen anterior. Y sobre todo decir de que la situación es reivindicación de derechos. Usted ha advertido que fueron más de 5 horas de audiencia y la jueza se demoró 10 minutos. No rechazó todos los medios probatorios que hubieran sido interesantes analizarlos, ¿no? Discutirlos. Ahora sí la entrevista. ¿Cuáles fueron las alegaciones o cuáles son las alegaciones que usted formula? Mire, yo quiero clarificar, en ningún momento se ha pedido reparación económica, como se viene diciendo ya de manera reiterativa. Eso es erróneo y es falso. La única reparación integral que teníamos, que en el caso de que la jueza nos hubiera aceptado la expresión de protección, se publica a través de medios de comunicación y que se llama reparación de carácter simbólico. Fueron 2 bloques. El primero sobre el tema del aislamiento y comunicación, restricción de visitas y también restricción de asesoramiento de carácter legal. Y el segundo bloque era la imposición del protocolo especial. Inclusive se habló con la Cancillería y la Procuraduría en el sentido de poder verificar y establecer determinados condicionamientos al tema del protocolo. Ayer, por ejemplo, la abogada de Cancillería decía que podían rectificar algunas cosas que no estaban de acuerdo con el ordenamiento internacional, a lo cual nosotros dimos la bienvenida. Es decir, el Estado ecuatoriano puede ampliar, puede modificar inclusive a su punto de vista este protocolo que sí preocupa. Lo que preocupa en esencia es que cualquier tipo de inconducta que se pueda realizar, el efecto es la terminación del asilo. Y que hemos dicho, si hay una terminación de asilo diplomático o territorial, lo importante sería que le den un debido proceso. Inclusive ayer salió un tema muy interesante, ¿no?, que por primera vez habíamos conocido. El doctor Íñigo Salvador dijo que el Reino Unido ya había cruzado, textualmente dijo, misivas o cartas entre el gobierno ecuatoriano y el Reino Unido, asegurando que el señor Assange podía entregarse a la justicia británica y que aseguraban de que evidentemente no podía ser extraditado a un país donde haya condena de muerte. Saludamos esas intencionalidades y yo le había manifestado que si nos pueden entregar o exhibir el documento. Si es que hay esa situación, hay una predisposición inclusive de entrega a las autoridades británicas para que este conflicto también se termine. El tema, más allá de la patineta y de la pelota que había dicho el procurador, era el tema básico de que se siente de que este protocolo especial restringe derechos. Por lo tanto, la jueza es su derecho, nosotros somos muy respetuosos de la ley y de las decisiones jurisdiccionales, emitió su resolución y el mismo día de ayer, en el mismo momento que emitió la resolución, apelamos de la decisión ante la Corte Provincial. Somos respetuosos de la independencia judicial, la jueza tendrá sus motivos, lo que habíamos manifestado ayer inclusive, que no se tomó en cuenta y que hubiera sido bastante provechoso jurídicamente la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por el momento, doctor Ceroso, podría manifestarle, como usted estaba anticipado, yo tengo una audiencia, ojalá podríamos conversar in extenso sobre el tema, porque hay muchos temas interesantes, ¿no? Lo podemos hacer el día de mañana, pero déjeme estableciendo cuáles son las alegaciones o los rechazos que formula a lo dicho por el señor procurador. ¿En qué no está en lineamientos correctos de lo que realmente ha ocurrido nuestro procurador Íñigo Salvador? Porque él ha hecho un papel más bien sobresaliente para los intereses de su cliente, por lo que usted admite ha ocurrido en pláticas con la Unión Americana para robustecer naturalmente en contacto con el gobierno de Londres un futuro de seguridad de vida, especialmente para este cliente, señor Assange. Había habido una posición de mucha altura, eso sí le puedo decir. Las personas que asistieron, lamentablemente no pude ver a usted ahí, pero las personas que asistieron podrán comprobar de que fue un debate de mucha altura. Hubo 6 amigos cuyay que aplicaron al caso, aportaron al caso, y fue una discusión eminentemente jurídica, nada confrontativa. Desde que aquí vamos a confrontarnos de manera personal o profesional, sino con puntos de vista, porque en definitiva hay una situación de protección internacional y también de responsabilidad internacional. Yo soy ecuatoriano y también me preocupa, así como a usted le preocupa varias situaciones, también nos preocupa porque evidentemente al tener el Ecuador un papel muy activo no puede tampoco desligarse de la situación o del desenlace del asilo, obviamente. Entonces, si es que hay esa posibilidad, y le dije al procurador, le dije dentro de la audiencia, que se exhiba, que se nos entregue ese documento. Es decir, si es que ya hay esa intencionalidad del Reino Unido, con esa situación de ofrecer ese tipo de salvaguardia, evidentemente podríamos retomar el diálogo. Es más, yo le he exhortado al diálogo. Y le exhorto nuevamente al diálogo, porque debemos dialogar. En definitiva, es un asunto diplomático, es un asunto estadual, y lo más importante es que el Ecuador salga avante ante esta situación. ¿Por qué dice entonces, Íñigo, el señor Procurador General del Estado, dice esas aseveraciones más bien maliciosas y perversas de Assange? Ecuador es un Estado soberano. Assange pretende que el protocolo responda a supuestas influencias de potencias extranjeras que ha sugerido su cliente. Mire, nosotros creemos... el discurso suyo, la pregunta es, ¿el discurso suyo, señor doctor Poveda, difiere con el que ha emitido por etapas el señor Assange? No creo que difiera, no creo que difiera. Al contrario, yo he agradecido al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano. Él ha manifestado y reiteró el día de ayer que no existe una actitud confrontativa. Él tiene una visión de geopolítica internacional, tiene distinguidos internacionalistas al lado suyo, y obviamente no es que solamente sea un problema del Ecuador versus señor Assange. También está el Reino Unido y también la situación de una posible extradición hacia Estados Unidos, que para nuestro criterio, reitero, nuestra defensa técnica es inminente. Entonces son puntos de vista, y por eso es que se había solicitado ese tipo de salvaguardia. Nada difiere, si hubo una molestia del procurador en ese sentido, pero luego obviamente se aclaró, y yo también tuve que aclarar algunos puntos de vista en la situación de ubicación del escenario del asilo. El asilo no es entre Juan y Pedro, el asilo es entre el Estado ecuatoriano y una persona, y que tiene también repercusión con otros estados. Por lo tanto, fue simplemente una dirección nada confrontativa. Hemos sido respetuosos, al final igualmente aceptamos la decisión de la jueza, pero como no estamos de acuerdo, hemos apelado a la decisión y ahora tendrá que ver la Provincial de Justicia en la decisión final. Como ecuatoriano, como ciudadano ecuatoriano, ¿usted no cree que fue un error, digamos, esta novelería emprendida como un negocio político diplomático del presidente Correa y del señor canciller de ese entonces, el actual dirigente, cuyo genio comportamiento ha sido tremendamente desleal con los intereses de nuestro país en el curso de los últimos tiempos? Y entonces ellos equivocaron dar esta mano solidaria, que es el fingimiento a una intencionalidad de conocer a través de WikiLeaks lo que él quería conocer de parte de las
máximos líderes del mundo, ¿no? El señor Assange tenía información muy importante, muy significativa para el enteramiento de nuestras autoridades de ese entonces. Entonces la ambición vino por ese lado, no era una actitud extremadamente solidaria. No han conversado con su cliente de este particular, o qué le ha dicho el señor Assange. Mire, doctor Rosero, yo no voy a calificar que sea un error o un acierto. Cuando se somete a un tema de asilo es una decisión del Estado más allá del gobierno. Que haya sido Correa, que haya sido Moreno, que haya sido Gutiérrez o Novoa, hay una responsabilidad del Estado ecuatoriano y tienen que asumir ese tipo de responsabilidad como Estado ecuatoriano. Yo sí le puedo decir... Las obligaciones de la contraparte, doctor, ¿cuáles debían haber sido y si han cumplido? ¿El señor Assange ha cumplido con nuestro Estado? En su comportamiento personal, me refiero. Yo quisiera que se entienda que son 6 años. Claro, es lo que yo estaba diciendo. El daño psicológico debe ser fuerte. Bueno, yo no puedo atreverme a decir daño psicológico porque precisamente ayer las personas que le han visto hay un deterioro físico, ¿no? Por la falta también de asistencia médica general y obviamente estar en una situación casi ya de confinamiento y con un protocolo especial bastante riguroso, que más allá de reglas de conducta que tiene el Estado ecuatoriano todo el derecho, nadie le niega. Pero lo que nos preocupa es de que el efecto sea la terminación del asilo. Y una de las cosas que recalcamos al doctor Salvador también era que la soberanía no solamente se debe ver, usted ha hecho énfasis del ciudadano australiano, de Assange, del hacker, que no es ningún hacker, es un periodista, debo aclararle, el sentido también de soberanía del otro lado, es decir, viene Mike Pence con cartas de senadores republicanos y demócratas y quiere de alguna manera presionar al gobierno ecuatoriano para que se termine el asilo. Eso también deberíamos ver, es decir, si vamos a hablar de soberanía... Me faltó mencionar aquello, tiene toda la razón. Sí, o sea, somos ecuatorianos, yo soy ecuatoriano, y estoy también preocupado qué podría pasar en una protección internacional con responsabilidades, ¿verdad? Doctor Rosero, tengo que retirarme la mensaje. No, solamente la ingratitud de Assange, ¿usted la cree que sí ha desbordado el vaso, digamos? No creo que sea ingratitud, doctor. Yo creo que todos los seres humanos tenemos momentos, derecho, ¿cierto?, para reivindicar. Si usted es un funcionario público que le está dando el Estado un sueldo y de pronto viene con situaciones de afectación a sus derechos humanos y usted demanda, no es ingrato, simplemente reivindica sus derechos. Que la juez otorga no, y es una situación de independencia judicial. Bueno, doctor, que le vaya muy bien. ¿Para cuándo quiere la entrevista? Porque esto me suena que podría funcionar el día de mañana. Yo le espero aquí. No tengo ningún inconveniente. A las 8 de la mañana, doctor. Encantado. Encantado. Que le vaya bien, doctor. Bueno, voy con mis invitados en el estudio. ¿Qué le ha parecido al señor doctor Esteban Santos? El académico tiene la bondad de atender esta invitación a la plática con el respetable doctor Mauricio Gándara, experto en materias internacionales y distinguido símbolo ciudadano para nosotros y creo que para la generalidad de los ecuatorianos, entendido en materia internacional por haber ocupado puestos significativos desde muy joven en la administración pública, al lado de ilustres mandatarios. Entonces, Esteban Santos entra al ruedo este instante. Estimado Gonzalo, muchas gracias y un gusto como siempre poder compartir este espacio. Mire, yo creo que hay dos cosas que hay que dejarlas muy claras. El primero, y yo celebro en gran medida el que este sea un debate jurídico, un poco de lo que adelantaba el doctor Poveda. Todos tenemos una opinión y me la voy a permitir también expresarla. Lo primero y creo más importante que quienes nos escuchen se lleven los insumos completos. Entonces, lo primero, cuando estamos hablando de un tema netamente jurídico, y aquí vuelvo a insistir que esto no es una apreciación personal, sino que son las reglas del juego. Y las reglas del juego, lo primero que tenemos que entender, y esta de hecho es una pregunta que me gustaría, de hecho la adelanto para la entrevista que va a tener el día de mañana el doctor Poveda. Cuando hablamos del derecho de asilo, ¿quién otorga el derecho de asilo? ¿A quién entrega el derecho de asilo a la luz del derecho internacional? Si yo soy un ecuatoriano y tengo miedo, estoy perseguido por mi Estado, pues entonces ¿a quién voy a pedir un asilo? No va a ser a mi propio país.
tengo que, y por eso es la responsabilidad que tiene la comunidad internacional. Entonces aquí lo primero, que es un hecho sin precedentes que a mí me gustaría entender a la luz, insisto, del derecho internacional. Como alguien que se dictaminó y se presentó ante una jueza como ecuatoriano es sujeto de un asilo por parte del Ecuador. Esa es la primera que a mí me llama profundamente la atención. Lo segundo, que estoy de acuerdo, son 2.300 días ya que ha estado el señor asilado en la Embajada del Ecuador. Más de $6 millones se ha invertido con dinero de todos, justamente en la manutención, y creo que esa cifra que dio ayer el canciller se puede quedar corta si es que preguntamos pues a los señores de la SENAIN cuánto mismo fue el tema de la seguridad de los señores atrás. Entonces, a esto ya se lo van... Y los viajes de los noveleros también. Todo lo que esto llegó a darse en este contexto. Entonces, decir que $6 millones creo que puede ser solo la cuenta formal. Ahora habrá que ver todos justamente las propinas y las extras y todos los platos que se pidió por separado. Creo que hay aquí un tema muy de fondo. Se hablaba, y lo mencionó el doctor Poveda, o no sé si fue usted, Gonzalo, cuando hablábamos de que Estados Unidos ha pedido el reclamo al señor Assange. Y en esto también creo que hay que ser muy claros. Los Estados Unidos jamás han pedido la extradición del señor Assange. El Estado ecuatoriano es signatario de la Convención de La Habana, y la Convención de La Habana expresamente dice que si bien un Estado es libre y soberano para poder otorgar un asilo, este asilo solo puede ser cuando no se traten de delitos comunes. Y en este momento, el señor Julian Assange tiene 2 delitos comunes en su contra, 2 agresiones sexuales de las cuales tiene que responder en Suecia. ¿Ok? En este momento, el señor Assange, ¿por qué si pone un pie afuera de la embajada? Sería arrestado inmediatamente por exactamente lo mismo que hizo el señor Alvarado. No cumplió con una orden de un juez. Usted tiene que presentarse ante la autoridad competente. Decidió no hacerlo, pues eso es un crimen común. Usted tiene una orden de detención por eso. Entonces creo que es muy importante poner los puntos sobre las is en ese sentido. Y 2.300 días después, a mí sí me llama la atención que el Ecuador recién ahora expenda un protocolo de entendimiento. Creo que algo que, por un lado, nunca se llevó a dar, o si es que se tenía que dar, muy tarde se dio. Que un Estado soberano tenga que decir en este momento, señor, por favor, usted tiene que tener unas normas de aseo todos los días. Si usted quiere tener un gato, cuídelo. Y por último, entenderlo, por favor, usted está en la casa del Ecuador en este espacio. Es un espacio diplomático que el dueño de la casa es lo mínimo. Yo tengo que saber quién entra, quién no entra y a quién acepto que pueda entrar o no. ¿Eso a qué momento puede ser entendido como una falta de un derecho, como una vulneración de las condiciones del asilado? Y que por favor me ayuden a entender, y por eso hablábamos tanto del ex canciller hoy alzado en armas, ha dicho el señor, que ayúdenos a entender, por favor, ¿a cargo de qué el proceso de naturalización de una persona tiene que ser secreto? ¿Cómo puede ser tratado esto como secreto, algo que supuestamente es de interés público? Entonces, ¿cuáles son los aportes que ha hecho el señor Assange a favor del Estado ecuatoriano para que éste le conceda la máxima presea que puede dar un Estado, su nacionalidad? Es una pregunta que seriamente me la hago. Estoy de acuerdo con lo que decías, Gonzalo, que en el momento en el que se vivía el señor Correa, claro, él estaba siendo muy atacado como tenía que haber sido por la prensa, decía él, porque no existía una libertad de prensa en el Ecuador. Entonces, en ese momento, ¿quién era el rockstar de los derechos humanos? Estábamos hablando del señor Assange. Entonces yo doy un golpe político, pero en ningún momento estábamos hablando de cuáles fueron las credenciales que este señor se ganó para que pueda ser llamado ecuatoriano, más allá de alejarnos con 2 socios estratégicos del Ecuador, como son los Estados Unidos, con toda la intromisión en un asunto electoral, como lo que fue conocido como la trama rusa por parte de un gobierno que ha sido considerado contrario a los intereses de los Estados Unidos. Y también, ¿qué país más sensible para el Ecuador como lo es España? Con todo lo sensible que es, insisto, este país para la relación bilateral que tenemos, con todas expresamente esta filtración de documentos y este avenimiento que tuvo con el sector independentista catalán. Entonces, 2.300 días después, es hora de poner los puntos sobre las is, Gonzalo. Yo termino diciendo, muy puntualmente, ¿el Ecuador requiere de este protocolo para terminar la condición de asilado? La respuesta es muy clara, no, porque un Estado, así como fue libre para poder otorgar este asilo, lo puede retirar en cualquier momento. Esta es una hoja de ruta para una convivencia pacífica. El solo entender que, señor, por favor, usted está jugando fútbol aquí, no puede dañar los pasillos y tiene que tratar con respeto a los funcionarios de Cancillería
Cancillería, usted ocupa 77 metros de un espacio de 140. Y lo mínimo que el Estado que le está dando, si usted, los que nos escuchan, yo tengo un invitado a mi casa, ahora el invitado no sale, y no solo que no sale, sino que ahora me demanda porque ya no le gusta el trato que tiene conmigo, pues me lleva muchísimo que pensar. Creo y estoy absolutamente de acuerdo en las expresiones del canciller con quien yo comparto. Aplaudo que finalmente tenemos una cancillería técnica, una cancillería diplomática, con personas que han regresado a la cancillería justamente de este talante. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo, señor? Nosotros no somos sus abogados, no somos su interlocutor, y por lo tanto no me puede decir usted que esto es una falla a sus derechos. Que usted pretenda, porque al doctor Poveda no le gustó la palabra hacker, él dice que es un periodista. Entonces, si una persona ilegalmente filtra miles, millones de documentos de forma electrónica, hay un concepto técnico, eso se llama ser un hacker. Que nos guste o no nos guste el calificativo, eso es un tema diferente. Y una vez que este señor filtra toda esta información, el Estado ecuatoriano... Termino, entonces, finalmente, insisto, creo esta parte, las palabras del doctor Poveda fueron todo el derecho sobre el protocolo que tiene el Estado ecuatoriano. Me alegro y celebro que el doctor Poveda expresamente haya reconocido que el Estado está en su derecho. Yo creo que el Estado ecuatoriano en este momento ya es momento de que se tome una decisión final. El Estado de Derecho ha actuado en el Ecuador, la jueza ha actuado como tal. Hemos tenido que volver a gastar dinero para esto. Y ahora, todos quienes nos escuchan nos planteamos esta pregunta. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué estamos esperando para que se termine finalmente esta novela? No obstante de todo lo que describe el respetable contertulio suyo, Esteban, doctor Gándara, el señor Julián Assange le dice ayer al Mundo, el Estado ecuatoriano se ha tornado muy débil. Bueno, el muy está agregado por el suscrito que habla. El Estado ecuatoriano se ha tornado débil y se ha apoyado más en Estados Unidos y Reino Unido para soporte. Esto ha causado una gran influencia, refiere a la emisión del protocolo. El señor procurador nuestro, el doctor Íñigo Salvador, contesta, esas son aseveraciones maliciosas y perversas. Ecuador es un Estado soberano. Assange pretende que el protocolo responda a supuestas influencias de potencias extranjeras. Está retirando esa concepción, anulando esa lectura que ha realizado Julián Assange. Pero más que eso, la serie de incidentes cometidos por Assange, vulnerando también obligaciones hasta de delicadeza, y que bien nos viene esa palabra tan quiteña, delicadeza, decían nuestros padres. Hay que tener delicadeza cuando uno recibe o es objeto de una posada, de una bienvenida generosa, de un acto de solidaridad. No me voy a poner a demandar y a reclamar derechos. Eso podría ser para otras latitudes y bajo otras señales de comportamiento de mi obligado anfitrión o algo por el estilo. Yo me metí a una casa. No ha sido así. Hubo más bien una bienvenida, una búsqueda de una situación política estratégica novelera de los dos exfuncionarios de primer nivel del gobierno al que nos referimos, de la Alianza País. Tenga la bondad, doctor Gándara, de aclararnos desde el lado de su experiencia y además su don de gentes. Muchas gracias, don Gonzalo, y un saludo también a Esteban. Mira, don Gonzalo, yo escribí hace tiempos un artículo que se llamaba Diplomacia de Travesuras, porque al recordar toda la historia, que lo ha hecho también Esteban, pues eso ha sido una democracia de cómo le hacemos, es decir, una diplomacia de cómo le hacemos tener iras a los Estados Unidos, más o menos desde así, en la ideología de Patiño y de Correa.
Entonces le demos asilo a un señor que no conoce el Ecuador y que después nos dijo, pues, y lo hizo evidente en sus documentos de disque nacionalización, o calificándole de insignificante, digamos. Entonces es una aventura, y no fue pues una casa casual de que fue a timbrar el señor Assange en la embajada del Ecuador. No, 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 no. Hay las varias transferencias de dinero por cantidades importantes y pedidas que se aumenten por el embajador Albán para prepararle a que esté cómodamente el señor Assange para que pueda residir allí. En una cosa que está muy bien, pero como oficina, porque no tiene por qué ser residencia la petitorios de la embajadora, ¿no? Claro, petitorios expresos están allí, sí. En la tesorería de Cancillería. Sí, se han publicado varias veces los varios oficios que dirigidos por ella, 100,000 más, 300,000 más, qué sé yo, las cantidades. Pero han salido varios. O sea que esto fue planeado para lucirse. Y recordemos, porque es importante para la palabrita que han empleado ayer el señor Assange. Recordemos que además, pues, para seguir en esta política de diplomacia de travesuras, desde la Embajada del Ecuador, Assange, con la cooperación de un señor Narváez al que nadie le pide que declare, hasta ahora no le piden que declare, porque él es el que trabajaba disque para el Ecuador y a la vez para el señor Assange. Ellos organizaron el asilo al señor Snowden, ese otro miembro de la Oficina de Seguridad de Inteligencia de los Estados Unidos. Y gracias a este señor Narváez, le dieron un salvoconducto para que salga de la China. ¿Narváez diplomático de carrera? No lo sé, creo que no. Salió el señor Snowden, el otro espía o el hombre de inteligencia, salió y Correa se asustó, salió hasta Moscú para de ahí venir acá, y Correa se asustó porque le llamó el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Biden, y le preguntó si eran amigos o enemigos de los ecuatorianos. Correa, lo sabemos por palabras del propio Correa. No soy enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo dejaron votar. Pero esto que es gestionado por allí, no sé pues, si un asilado puede estar además de agente de cómo aumento los asilados del Ecuador, pues no es cierto, ¿sí? Así que, pero se empleó una palabra débil, le dice al Ecuador, débil, porque dice que ahora está sujeto a la influencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, de cosas por el estilo. ¿Sí? Para tener un soporte. Claro, entonces, ¿qué es débil? Yo creo que el Ecuador sí es débil, pero es débil por no ponerle en su sitio a Assange, ¿sí? Ha actuado bien el canciller, lo digo en un artículo de hace pocos días, al entregar la información de la nacionalidad que la calificó la señora Espinosa bajo su administración de reservada o confidencial para otorgarle la nacionalidad, y ya le entregó el señor Valencia a la diputada Ventimilla, ¿sí? Ventimilla. Entonces, deben seguir con lo siguiente, pues. ¿Usted se imagina que el señor Snowden, que ya se quedó en Rusia, se atrevería a presentarle una demanda al señor Putin? ¿Se atrevería alguien a demandarle al señor Putin? Estaría allá en Siberia, pues en el archipiélago de Gulag, pues, ¿no es cierto? Entonces, es la debilidad del gobierno, pero debilidad para no ponerle en su sitio. Porque si me ha demandado a mí, yo le pongo en su sitio, que es en la calle, pues, ¿no es cierto? Pero primero, le quito la nacionalidad ecuatoriana ilegalmente concedida. Hay que empezar por allí. Y después aplicar que el 4 de diciembre, el señor Assange ya renunció al asilo, ¿sí? Ayer se ha presentado manifestando que es ecuatoriano, según me están ratificando lo que creía haber comprendido. Entonces, esto es un motivo de debilidad. Y ahora que empiece una acusación de que el Ecuador está sujeto, no es un Estado fuerte, y está sujeto a la presión actuando por presión de los Estados Unidos y por presión de Inglaterra, ¿sí? Entonces, ¿usted cree que uno de los casos más célebres del asilo
que es de Haya de la Torre, en que Colombia le salvó a Haya de la Torre, y muy bien hecho, y muy merecido. Yo admiro a Haya de la Torre, esas cuestiones, porque si no le dé el asilo a Colombia, el general Odría le descuartiza, pues realmente le descuartiza, ¿no es cierto? Entonces el señor Haya de la Torre quejándose y demandándole porque no puede tener al gato allá adentro, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cosas por el estilo. Vea, hay gente además que se acostumbra. Voy a recordar el caso del cardenal Mindszenty en Hungría. Ya le dieron el asilo el rato que pudo escapar, porque él defendía la libertad de enseñanza religiosa contra las autoridades comunistas, y el rato que se produjo ese golpe de Estado, que desgraciadamente duró muy poco para liberarse del yugo ruso, avanzó a escapar a la embajada americana, pero ya feliz allí de estar en la embajada americana, no quería salir al exterior, pues porque le daban salvoconducto, esas cuestiones. Entonces, el Papa le pidió que ya salga. Después de Eisenhower tuvo que decir, usted sale. Sí, pues ya deje de abusar, ¿no es cierto? Entonces, salió, creo que el año 71, habiendo entrado el 56, cuando el movimiento se... Entonces, esta es cuestión de personalidad y de fuerza. Si no, pues los estados, los gobernantes pierden respeto, así como de que se les ve el señor Alvarado en las narices con el apoyo de quién sabe quién. Esas cosas hacen perder la respetabilidad de un gobierno, ¿sí? Entonces, hay que actuar. Eso, la irrespetabilidad, eso sí genera un daño. Un daño internacional. Un daño internacional. Internacional. Pues. Y proyecta una debilidad de Estado. De igual a igual, como estuvo acostumbrado a que podía recibir a los independentistas barceloneses, podía recibir en masa por allí, podía actuar, porque Wikileaks no es, para mí, no es sino una portada de la Agencia de Seguridad de Rusia. Por eso es que tiene tanta información, pues no es que tiene una organización para penetrar en la guerra de Afganistán y en los papeles del Departamento de Estado. Esto los espías rusos y él es el instrumento, el vocero y que asume las responsabilidades. Preparo la continuará para mañana a las 8. Estoy craneándola. Muchas gracias. Buenos días.